Cuando ella llega a operarse a este otro país, pues el lugar y donde ella se iba a operar era muy clandestino. Y el que va a pagar las consecuencias es el paciente, porque el médico que vende su ética no tiene la conciencia para poder enfrentar esa complicación. La cirugía plástica es una especialidad médica, no es un producto que se vende en las redes sociales. Existen pequeños riesgos en cada cirugía que los disminuimos cuando el paciente se realiza el procedimiento de forma adecuada, cuando el paciente fue seleccionado, porque además nosotros como cirujanos hacemos una selección del paciente. Necesitamos que el paciente esté educado y esté informado para que evitar y disminuir las complicaciones que es realmente lo que importa el día de hoy. Claro, y cada paciente es único. Cada paciente tiene comorbilidades, cada paciente tiene expectativas diferentes, entonces cada caso debe ser evaluado. Bienvenidos a nuestro podcast Cirugía Plástica al Descubierto. Soy la doctora Diana Sierra y me acompaña mi colega, la doctora Alejandra Rodríguez. El episodio de hoy se titula No todo es culpa del bisturí. Hoy hablaremos sin anestesia. Hoy vamos con el bisturí directo al nervio y vamos a hablar en voz alta de todo lo que los demás callan. No endulzaremos nada. Vamos a hablar sobre la pregunta, la famosa pregunta, ¿cuánto me cobras por esta cirugía? Correcto, típico que pueden llegar a la consulta y decirte, doctora, y si me traigo a mi prima, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto me haces descuento por traerte a mi prima? Claro, como si el cuerpo fuera una pizza. Exactamente, como ya yo le puedo decir, no, tráeme 2, 3 más y te regalo también otra cirugía, te regalo la rinoplastía, con por papas ejemplo. Fritas. Exactamente. Típico que las redes sociales, super promociones, descuento el precio de la cirugía. ¿Cuánto me sale esta cirugía? ¿Cuánto cobras por hacerme este otro procedimiento? Claro, es que el problema no es que te pregunten el precio. El problema es cuando el precio es lo único que importa y nos llega el 90%, solamente la pregunta ¿cuánto es la cirugía? No te preguntan dónde me va a operar, quién me va a operar, usted va a estar, es usted el médico, porque muchas veces... muchas veces ni siquiera te preguntan el médico. Es que yo siento que hay una comparación de cuánto cuestan los zapatos a cuánto cuesta una cirugía. Ni siquiera me estás preguntando dónde vamos a hacer la cirugía. No importa el recinto, no importa tu seguridad, no importa tu salud. Claro, porque el problema está también en que en las redes sociales se hacen muchas promociones, ni siquiera dice si es un médico o no el que está realizando, porque a veces las promociones no las saca un Instagram, por ejemplo, de un médico o de un cirujano, simplemente que son clínicas ambulatorias y no te dicen quién va a hacer la cirugía, te ponen la promoción y ahí es donde enganchan al paciente. Claro, porque muchos pacientes a mí me han llegado a la consulta con un presupuesto de otro lugar y te incluyen varias cirugías, pero ni siquiera dice el nombre de quién es el médico que te va a operar, o sea, ni siquiera investigaste el médico con el que te vas a operar, porque en las redes sociales también te dicen, estás rifa y estás participando por una lipoescultura, por ejemplo. Claro, o también la promoción todo en uno, lipo, mama, abdomen, todo el cuerpo en una sola cirugía por 3 millones de pesos. Sin anestesia, porque ni siquiera se sabe si van con un anestesista, si van a una clínica certificada. Es que a eso es lo que vamos, ¿dónde vamos a parar? A que en las redes sociales, a que en el TikTok se haga una cirugía en vivo y para que le salga gratis a un paciente, porque el morbo vende, evidentemente. Sí, yo creo que vamos a llegar a ese punto. Porque ¿a qué llegamos? A influencer operando. Entonces, toda la formación de más de 15 años, como lo hemos dicho en los episodios anteriores, que nosotras hemos tenido y todos los colegas que hacen cirugía plástica, no vale, porque a la gente le importa más el descuento, el precio o la promoción. Claro, le hacen más caso a un influencer, que está muy de moda, la influencer que sale porque se hizo una cirugía y ya ella es la experta en cirugía. Ella es la que te va a decir cuáles son las indicaciones, cuáles son, cómo es el paso a paso de la cirugía, pero cuando venimos nosotros a decirlo, ya de un típico que te dicen, ya yo lo sabía porque en TikTok yo escuché, pero desvirtuando efectivamente cómo el procedimiento. ¿Y a dónde llegan con eso? Porque te dicen solamente el descuento, pero ¿quién crees que está pagando el precio
¿qué te están descontando? El médico, ¿no? Están abaratando costos, te están operando en un recinto más económico, no estás ni siquiera operando con personal calificado, ni siquiera no sabes si los materiales tienen el proceso adecuado para hacerte el procedimiento. ¿Quién al final está pagando esa oferta? Tu cuerpo, tu salud, tú Claro, misma. esto es un tema delicado porque es importante que las personas que se van a hacer una cirugía plástica sepan que es un acto médico. Esto no es simplemente ir, pagar y opéreme. Es un acto médico. Se ha banalizado la cirugía plástica y eso es bien delicado. Ya, Diana, pero por ejemplo, a mí me llegó una vez a la consulta una paciente, al final se operó la paciente conmigo y todo bien, pero ella venía de haberse ido a otro país a operarse y todo fue así, todo fue por redes sociales, todo fue por evaluación online, nunca tuvo la evaluación presencial con el médico. Cuando ella llega a operarse a este otro país, pues el lugar y donde ella se iba a operar era muy clandestino. Se asustó, no estuvo de acuerdo, perdió un dinero que había pagado por la previa a la cirugía y al final se regresó, no se operó, pero tuvo la valentía de ella misma rechazar y darse cuenta de que no era lo que le habían vendido por las redes sociales o por el internet. Claro, bueno, acá mismo en Chile hubo hace poco un caso de una paciente que falleció porque le realizaron una cirugía en la sala de una casa y sobre una mesa de comedor. O sea, el problema está en que a veces, como lo barato sale caro, no tienen el dinero suficiente para realizarse una cirugía. Yo pienso que ahí es donde el paciente tiene que decir, si todavía no lo puedo pagar, debo esperar. Claro, porque ahí viene también el tema de que se colocan cosas que no son o no está bien por el sistema de salud. Por ejemplo, las pacientes que se ponen biopolímeros para aumento mamario o para aumento glúteo en esos lugares, como usted está diciendo, porque es allí donde se los colocan. Y lamentablemente hay pacientes que terminan falleciendo producto de este tipo de procesos o de procedimientos. Sí, ahí caemos nuevamente en que hoy en día todo lo que son los filtros de Instagram, de las redes sociales, han hecho que se desvirtúe la imagen corporal, lo que decíamos en otros episodios, el trastorno dismórfico corporal, donde el paciente se obsesiona con los procedimientos estéticos buscando una realidad que no es. Por lo que comentabas al principio, por los filtros, la gente quiere parecerse al filtro de las redes sociales y ahí es donde venimos nosotras decir no. O sea, Poner límites. Poner límites, exactamente. Sí, yo he tenido varios pacientes que, bueno, se han realizado cirugías, quedan bien, entonces dicen, bueno, me voy a hacer otra para quedar mejor y hemos tenido que poner límites y decir, no, ya, en estos momentos tú estás bien, ya yo no te puedo hacer más cirugías. El problema está en que van con otro, que muchas veces no es cirujano plástico, que es el que solamente por el dinero le va a hacer la cirugía. Entonces, se venden. Como lo que comentabas de la paciente de la lipo que se hizo varias lipos y que como tengo dinero te pago y hazme otra, yo engordo y hazme otra, como que nosotros se desvirtuó la profesión, porque efectivamente hay lamentablemente médicos que se prestan para eso, porque quieren ofrecer promociones, porque desvalorizan nuestra carrera y termina el paciente creyendo y haciéndose ese tipo de... Y el que va a pagar las consecuencias es el paciente, porque el médico que vende su ética, después que ocurre alguna complicación, desaparece porque no tiene cómo enfrentar al paciente, no tiene la conciencia para poder enfrentar esa complicación. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos meten a todos los cirujanos en el mismo saco. Todos estamos vendiendo cirugías, todos estamos operando por dinero y todos estamos por vanidad. Y no es así. Precisamente esto lo hicimos porque nosotras queremos educar, porque esto es acompañarlas en su proceso de transformación para lograr un bonito cambio, pero en un lugar que de verdad puedas tener toda la seguridad de que si llega a pasar alguna complicación, el paciente pueda resolverse el problema del índole que sea. Claro, es como si, por ejemplo, tú te fueras a hacer una cesárea en un garaje. Es lo mismo, hacerte una liposucción en un box de procedimiento con apenas una luz LED no vale la pena. Ahora, claro, todo eso está muy mal,
pero ¿cómo le explicamos a las pacientes que nos quieran buscar a nosotras o a otros colegas cirujanos plásticos cuál es el lugar ideal para operarse? ¿Cuál es ese recinto que está apto para poder someterse a una cirugía plástica? Porque está bien, le explicamos que lo barato sale caro, que hacerte un procedimiento abarata los costos, pero ¿qué es lo que realmente estoy disminuyendo para poder operarme en un lugar que aparentemente no es el legal o no es el adecuado? ¿Qué es lo que se incluye un recinto bien para operarse? Eso es lo que tenemos que contarles a nuestras pacientes o a nuestras futuras pacientes que se quieran someter por primera vez a un procedimiento de cirugía plástica. Claro, va a depender qué tipo de cirugía se va a realizar, porque tenemos cirugías ambulatorias y tenemos cirugías mayores. Claro. Si se van a realizar una cirugía mayor, el paciente tiene que saber que toda cirugía mayor va con anestesia general en la mayoría de sus casos, por lo cual tiene que ser una clínica acreditada donde cuente con todos los parámetros de seguridad. Entre estos tenemos obviamente que cuente con una unidad de cuidados intensivos. Te puedo decir que el 99.9% de los casos no lo vamos a utilizar, pero es importante que si se presenta una complicación, los pacientes tengan el recurso para que se salvaguarde su vida. Exactamente, y adicionalmente, además de ello, porque es una pregunta típica que te hacen las pacientes en la consulta, doctora, ¿dónde usted opera? Ah, ok, mira, yo te opero en esta clínica, en esta otra, y estas clínicas cuentan, porque se los digo de una vez, con terapia intensiva, con urgencia, con banco de sangre, con laboratorio, que son esas cosas que de repente podemos necesitar en el caso de que efectivamente ocurra una urgencia del procedimiento que se haya hecho el paciente. Claro, y en caso que sea una cirugía ambulatoria, depende si la cirugía es con anestesia local, puede ser en clínicas un poco más pequeñas que son ambulatorias, pero que también cuenten con toda su permisología dado por la Seremi de Salud. Claro, acá en Chile existen o está avalado estos pabellones de cirugía ambulatorio que se pueden hacer procedimientos con anestesia local. Pero importante, siempre también cuando se operen en este tipo de lugares, saber que tienen un recinto de mayor envergadura, como un hospital o una clínica, donde se pueda trasladar el paciente fácilmente, porque no es que te vas a operar en un garage, como lo dijimos, o en un espacio bien pequeñito que no tengas ni cómo movilizar o sacar al paciente de una camilla si es que ocurre algún tipo de complicación. Claro, sí, importante que esté avalado o acreditado por la Seremi de Salud. Porque ahí cumple los requisitos. Ya cumple los requisitos, sí. Y para eso existe el triángulo de seguridad. El triángulo de seguridad es paciente informado, clínica acreditada y cirujano plástico certificado. ¿Y por qué decimos entonces que no todo es culpa del bisturí? Bueno, porque las pacientes tomaron antes de operarse decisiones no correctas, porque no escogieron adecuadamente el médico ni el lugar donde se iban a operar. Sí, efectivamente, no pueden echarle toda la culpa a la cirugía. Claro. Al procedimiento, tienen que tomar en cuenta el médico, el recinto, porque no pueden decir, por ejemplo, que la abdominoplastía es una cirugía riesgosa, que el que se hace una liposucción se va a morir de un tromboembolismo. Efectivamente, existen pequeños riesgos en cada cirugía que los disminuimos cuando el paciente se realiza el procedimiento de forma adecuada, cuando el paciente fue seleccionado, porque además nosotros como cirujanos hacemos una selección del paciente. El que tiene menos riesgo es el paciente que vamos a operar. Porque eso es importante, que lo que tú acabas de decir. A mí me llegó una paciente una vez en la consulta con muchas comorbilidades, diabética, hipertensa, con índice de masa corporal súper elevado, pero tenía dinero, ella quería operarse y la paciente molesta y se frustra porque yo les digo, no, es que no hay manera de operarte, ni por la edad, obviamente mayor de 60 años, no puedo realizarte el procedimiento que tú quieres hacerte, porque hay un riesgo de que pueda ocurrir cualquier complicación durante tu cirugía. Con la hija presente, y le dije, y molestas evidentemente porque sienten que tienen dinero y que ellas pueden operarse. No funciona de esa manera. Nosotros como médicos decidimos qué pacientes sí podemos operar y qué pacientes no, de acuerdo obviamente al procedimiento que le vamos a realizar. Sí, eso es importante, pero no es fácil, ¿verdad? Claro, decir que no, o cómo explicarle que no se puede hacer la cirugía. Yo creo que nos ha pasado. Que me ha tocado decir muchas veces, yo le digo al familiar que está con la paciente, imaginemos que la operamos
y ahora yo tengo que salir a la sala de espera a decirte que tu familiar está complicada y que va a terapia intensiva. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué es lo primero O que cómo vas a vas a pensar? reaccionar. Que la culpa es del médico, que aún sabiendo que se podía complicar, decidió operarla. Entonces, cuando ellas entienden eso, dicen, sí, tienes razón. Ahí como que bajan y entienden un poco. Pero volvemos a lo mismo. Necesitamos que el paciente esté educado y esté informado para que evitar y disminuir las complicaciones, que es realmente lo que importa el día de hoy. Sí, igual cuando se obsesionan con las cirugías, decir no nunca es fácil, ni decirle que no se puede operar y ponerle límites, porque igual hay médicos que van a volver a hacer la cirugía. Yo pienso que en este podcast que queremos educar al paciente, es importante que entiendan que nosotros queremos hacerles la cirugía, pero tampoco queremos que pasen riesgos, nosotros no queremos vernos en complicaciones porque es bastante difícil manejar un paciente que no entiende que se puede complicar. Por eso, y como conclusión, la cirugía plástica es una especialidad médica, no es un producto que se vende en las redes sociales. Y eso es lo que nosotras queremos transmitir, entender que cuando tú me consultas, cuando el paciente nos consulta por las redes sociales, es a un médico que tú le estás preguntando. Es un médico quien te va a hacer una evaluación médica. No puedes pedirme que una consulta sea sin costo porque no te estoy dando la información de una polera o de unos Del precio de zapatos. unos zapatos. Hay que evaluarte, hay que entender tu historial médico para poder definir si de verdad tú calificas para realizarte ese procedimiento por el que estás preguntando. Claro, y cada paciente es único. Cada paciente tiene comorbilidades, cada paciente tiene expectativas diferentes, entonces cada caso debe ser evaluado. Y para los que nos están escuchando, que no saben qué es una comorbilidad, porque efectivamente lo hemos mencionado varias veces durante los distintos capítulos, nos referimos cuando los pacientes, el historial médico del paciente, si el paciente padece de otras enfermedades médicas como por ejemplo hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, asma, sufrió de COVID y estuvo hospitalizado, todas estas patologías pueden conllevar a un riesgo quirúrgico elevado en las cirugías que nosotras realizamos, porque además nuestras cirugías o la cirugía plástica son procedimientos de largas horas de pabellón y un paciente sometido a largas horas anestésicas incrementa el riesgo quirúrgico y por eso es que es importante saber cuáles son estas otras enfermedades que tienen los pacientes. Ahora bien, si estás pensando en realizarte una cirugía plástica, es el momento en que te prepares física y psicológicamente para que tomes una decisión acertada. Si quieres hacerte una cirugía, lo ideal es que no estés fumando, que dejes de fumar unos 3, 4 meses antes de la cirugía, que te prepares físicamente, que tengas un buen peso, que además hagas ejercicio, tengas un estilo de vida saludable con una buena alimentación. Y otra cosa importante es el índice de masa corporal, que siempre se lo decimos a las pacientes por las redes sociales. ¿Cuál es tu IMC? ¿Sabes calcular tu IMC? Y bueno, obviamente actualmente, según los últimos estudios, el índice de masa corporal quedó en desuso, pero sigue sirviendo como herramienta para saber cuánto es el porcentaje de sobrepeso o de obesidad que tiene el paciente. Efectivamente no te va a medir tu porcentaje de grasa ni te va a medir tu porcentaje de masa muscular, pero sí nos da una referencia para saber si el paciente es un paciente que no hace ningún tipo de actividad física, probablemente con ese IMC de 35, 36, 37 es un paciente que tiene una obesidad grado 1 o grado 2 y ya con eso es un determinante para nosotros poder filtrar si el paciente está apto para poder someterse a una cirugía plástica. Y está bien, puedes consultar y tienes 33, 35 IMC, lo que tú estás diciendo, prepárense, cuánto peso debes perder o si es que eres candidato primeramente para una cirugía bariátrica, para que puedas perder estos 10, 15, 20, 30, hasta 50 kilos. Hemos operado pacientes con una pérdida de 50 y 60 kilos. Y esto es previo, 5, 6 meses, un año, para poder terminar haciéndote la cirugía plástica, que es la por la que estabas consultando al inicio. Claro, ahora, ¿qué es el IMC? El índice de masa corporal es una fórmula. Es una fórmula que, como dice Ale, nos sirve como referencia. Si estás interesado en saber cuál es tu IMC, es el peso dividido entre la talla al cuadrado. Es mucho más fácil meterse en internet, colocar
calculadora de IMC y allí te sale muy fácilmente, pones tu peso y tu talla. Son los únicos dos requisitos que tienes que saber. Exactamente. Y retomando lo anterior de qué cosas debes cuidarte previo a tu cirugía, porque quedó ahí en el tintero y quería aclarar un poquito más sobre ello, es el hábito del cigarrillo, el fumar. Las pacientes mienten sobre cuánto fuman o cuánto tiempo antes dejaron de fumar. O si fuman o no. O si fuman o no. Y piensan que es que se los preguntamos por, no sé, no, por una pregunta más. Y no es de esa manera. Las complicaciones del cigarrillo son tremendas. O sea, el paciente puede ocurrir una necrosis de una herida. Imagínense, por ejemplo, cuando hace faciales, los lifting faciales, pacientes con hábitos al cigarrillo pueden hacer catástrofes en la cara. Y obviamente también si se someten a cirugías de abdomen, de brazos, de pierna. Y ahí vienen unas complicaciones reales donde tú tienes que tener un paciente bien psicológicamente porque va a sentirse súper frustrado por lo que está ocurriendo en ese momento, hacerle contención emocional y poder resolver el problema de las cicatrices que están ocurriendo. Entonces, es demasiado importante el hábito del cigarrillo, no fumar antes de la cirugía, de nuestras cirugías. Y mejor aún, si pueden dejar el hábito de cigarrillo, sería lo ideal, porque las complicaciones se presentan, o sea, sí son reales y se presentan. Yo he tenido pacientes complicados por el uso del cigarrillo, porque además mienten. Hoy en día hacemos pruebas de nicotina para verificar que hayan dejado el cigarrillo, pero es importante, o sea, es tu cirugía. Lo más importante es que vayas lo mejor preparado. Si puedes dejar el cigarrillo, mucho mejor. Bueno, Diana, y queremos agradecer a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio y los invito que si tienen alguna pregunta o alguna duda nos dejen en los comentarios. Pueden seguirnos por redes sociales y los dejo invitados a nuestro próximo capítulo que lo titulamos Cuando el bisturí lo carga el diablo. Chao. Chao, chao.